Chile no está enfrentando una suave desaceleración económica, sino que un verdadero frenazo. Esa fue la reflexión que hizo a comienzos de la semana el exministro de Hacienda Felipe Larraín, justo en estos momentos que todo el mercado y también los sectores productivos están haciendo sus proyecciones económicas para 2015. Queremos analizar el momento económico actual, tanto en Chile como en el resto del mundo, y por eso nos acompaña el ex jefe de la billetera fiscal, Felipe Larraín, y también director de CLAPES UC. Muchas gracias por su tiempo en la agenda económica. Hola Nicolás, encantado de estar acá. A ver, Felipe, usted dijo que será muy difícil, con suerte, crecer al 3%, una distancia de 6 décimas con respecto al 3,6% del gobierno. ¿Mantiene esa proyección? Sin duda, lo que pasa es que, en primer lugar, cuando dice que hay una desaceleración o un ajuste suave de la economía chilena o ajuste sano, es un eufemismo, porque yo creo que lo que uno tiene que hacer siempre con respeto, porque podemos discrepar, pero es decir lo que uno piensa. Y tú mencionabas, Nicolás, lo que comenté a comienzos de esta semana en un seminario en Enagro, justamente la reunión anual del agro, en que a mí me parece que la economía no está viviendo una desaceleración, no está viviendo un ajuste sano, está viviendo un frenazo. Y está viviendo un frenazo que esta economía ni siquiera se está expandiendo al 2%. Algunos dicen que el frenazo viene desde el fin de la administración Piñera, donde usted estaba como ministro de Hacienda. Bueno, lo que pasa es que algunos dicen interesadamente, nosotros hemos sido siempre claros, esta desaceleración comienza el segundo semestre del año pasado. Todas las cifras son claras, la inversión venía creciendo bien, incluso el IMASEC del tercer trimestre, el crecimiento económico, las cifras mensuales, no son tan malas. Es en realidad en el tercero y particularmente en el cuarto trimestre del año pasado en que empieza a caer la inversión. Y estamos completando con el trimestre que acaba de terminar, para el cual todavía no tenemos cifras definitivas, porque las cifras del Banco Central salen con algún rezago, estamos completando en Chile 5 trimestres consecutivos de caída de inversión. Esto es solo superado en la parte negativa en Latinoamérica por Venezuela. Venezuela tiene algo más de caída de lo que tiene Chile, pero las desaceleraciones que hemos visto, tanto en el mundo latinoamericano como en el mundo emergente, son bastante menos fuertes, menos abruptas que la que ha tenido Chile. Y cuando vemos, se dice, bueno, esto viene del gobierno anterior. Nosotros lo dijimos, yo lo dije en junio de 2013, luego de que en ese momento la candidata, hoy día la presidenta Bachelet, entregara su programa al país, programa que contemplaba una cantidad enorme de medidas de cambios profundos, muchos de estos cambios visualizados negativamente por los que toman las decisiones de consumo e inversión, y particularmente por la inversión, que es lo que yo apunté en ese momento, porque estaba la reforma tributaria, una eventual reforma constitucional con la Asamblea Constituyente, la AFP estatal, hoy ya estamos viendo una reforma laboral. Este tema, Nicolás, no se ha minorado, en realidad se ha acentuado. Porque hoy día estamos enfrentando, se han eliminado algunas de las incertidumbres, más bien una, que es la reforma tributaria. Se eliminó la incertidumbre y nos quedamos con una mala reforma, una muy mala reforma en realidad. Lo que pasa es que el proyecto original era pésimo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hubo algún progreso? Hubo ese progreso. Y en ese escenario es difícil poder aventurar un crecimiento de más de 3% para el próximo año. 3% para mí es la cota alta del crecimiento. Hace algún tiempo Alberto Arenas dijo que usted tenía que revisar su calculadora cuando en septiembre del año pasado proyectó 4,9% de crecimiento para este año. Ahora que el gobierno proyecta 3,6%, ¿el ministro Arenas también debería revisar su calculadora? No, yo no hago ese tipo de alusiones, porque me parece que el crecimiento ha ido disminuyendo. Es una proyección optimista la que se está haciendo, pero lo curioso es que se olvidan quienes critican la proyección nuestra de crecimiento, se olvidan la proyección que ellos mismos hicieron en el año 2008. Si el año 2008 se proyectó para 2009 un crecimiento de 4%, luego de la caída de Lehman. Ya había caído Lehman, porque el presupuesto y la hacienda pública el presupuesto entra el 30 de septiembre, la hacienda pública se expone los primeros días de octubre, y ahí están contenidas las proyecciones de crecimiento. En los primeros días de octubre del 2008 se planteó al país, y el supuesto del presupuesto 2009, que la economía iba a crecer un 4% y el crecimiento fue -1%. Es decir, hubo un error de 5 puntos de crecimiento. Yo lo único que me pregunto, yo creo que es importante, que cuando uno critica, a veces uno ve la paja en el ojo ajeno y no se da cuenta de la viga que está en el propio. Veamos, Felipe, proyecciones también que hicieron este martes los distintos sectores productivos. Para 2015 hemos preparado una gráfica que le invito entonces a que la revisemos.
Aquí están lo que presentaron los gerentes de estudios de los 6 sectores productivos principales del país. El agro, la SNA estima un 3,9% de expansión versus la caída de 2,6% este año. La minería, si espera crecer en 2014 2%, proyecta un repunte a 5% para 2015. La banca, 6,7% el próximo año versus un 4% solamente de crecimiento en las colocaciones. Vemos el comercio, que ahí señala George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago, que están estancados 3% tanto este año como el próximo. La construcción, que proyecta caer 0,8% en 2014, ve un muy leve repunte de apenas 1 punto el próximo año, y la industria, que también podría caer 1 punto este año, ve un repunte de 2%. Con este panorama, ¿cómo se ve 2015? ¿Coincide más o menos con esta? Yo creo que en algunos casos, mire, las proyecciones sectoriales uno puede tener algunas diferencias, ¿no es cierto? ¿Dónde ve alguna diferencia sin duda, a primera vista? No, lo que yo creo, por ejemplo, es que en este escenario, más allá de la caída puntual que ha tenido el tipo de cambio, lo que vamos a ver son 2 efectos, ¿no? El primer efecto es que los sectores que están más ligados al comercio exterior, sectores que están más ligados y más dependientes del tipo de cambio, en términos de exportación o sustitución de importaciones, van a ser sectores que les debería ir un poco mejor. Particularmente esto es el sector agrícola y el sector, diríamos, bueno, el sector minero tiene su propio ciclo, pero también el sector minero le debería pegar. También debería ayudar algo en el sector industrial. El segundo elemento, que es importante desde el punto de vista de la tónica de los sectores productivos, que es como mirarlo desde el lado de la oferta, no desde el lado de la demanda, ¿no es cierto?, es el hecho de que el mercado laboral definitivamente se ha estado debilitando. ¿En eso le sorprendió la cifra que entregó la Universidad de Chile del 5,9% de desempleo en Gran Santiago septiembre, 7 décimas menos que lo registrado en junio? Sí, claro, y sin cambio en un año. Es curioso, pero sin duda, bueno, en fin, yo no dudo la cifra, pero sí me sorprendió. Sobre todo porque se dice siempre que esa encuesta anticipa lo que uno puede ver a nivel país. Yo creo poco probable que veamos una situación como esa a nivel país, que veamos una caída tan importante. Hay que recordar que estamos entrando los meses como junio, julio, son los meses de menor empleo por razones estacionales, ¿no es cierto? Luego empieza la primavera, empieza, ¿no es cierto?, y luego ya nos adentramos hacia fines de año en el verano. La nueva temporada de la agricultura. Pero no solo eso, sino que el empleo estacionales agrícolas, claro, pero también los empleos estacionales en el comercio. Hay mucho empleo estacional con las fiestas de fin de año, entonces eso ayuda el empleo estival. Pero yo me quedo, creo que sin duda es un elemento que uno debe considerar. Una golondrina no hace verano, una cifra no marca una tonalidad. Lo que hemos observado en las cifras del INE ha sido una marcada disminución en el empleo, en lo que va del año, y un aumento en 12 meses respecto al año anterior, la última de 1 punto completo. De hecho, ustedes en CLAPE SUCE cifran más o menos de 140.000 la pérdida de empleos durante el año. Así es, eso es lo que dice la cifra del INE. Hay 140.000 empleos perdidos en este año, desde comienzos de año hasta la última, estamos hablando a nivel nacional. Estos 140.000 empleos, tal vez lo más preocupante, no es solo la pérdida de los 140.000 empleos, sino que el hecho de que han caído 240.000 las jornadas completas y se han recuperado parcialmente, ¿no es cierto?, ha sido contrarrestado por un aumento en el empleo a jornada parcial, de los cuales hay 2, jornada parcial voluntaria y jornada parcial involuntaria. Entonces tenemos aquí, evidentemente, un deterioro también en la calidad del empleo. Eso es algo que preocupa. Por supuesto que vamos a entrar en una fase mejor por razones estacionales. Vamos a ver si la estacionalidad es capaz, la estacionalidad positiva de los meses que vienen, es capaz de ganarle al tremendo frenazo que ha sufrido esta economía. Y que cuando uno conversa con gente, se da cuenta que esto está empezando a permear. Hay mucho más gente desempleada. 1 punto más de desempleo, para darlo en términos sobre la fuerza laboral, son del orden de 85.000 empleos adicionales, 85.000 personas que no tienen un empleo. Y sobre todo en nuestra economía, que es de las más abiertas del mundo, también hay preocupaciones a nivel internacional. De eso estaremos hablando al vuelta de esta entrevista con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Continuamos la entrevista con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Para cerrar el tema de la coyuntura nacional, ¿le parece correcto el sesgo neutral de la política monetaria que aplicó el Banco Central? Este miércoles, Rodrigo Vergara dijo que por el momento no se ven nuevos recortes en la tasa de interés, pero él dijo por el momento. Claro, indudablemente, porque el Banco Central tiene que ir reaccionando frente a la nueva información que va fluyendo en el tiempo. Ahora, yo lo que quiero decir, el Banco Central está en una encrucijada compleja, digamos, no es fácil la política monetaria cuando uno tiene una economía que se está frenando como se ha frenado la chilena y cuando tiene a su vez los precios que se han salido, la inflación, del rango de
tolerancia del Banco De Central. hecho, Rodrigo Vergara no descarta que suba a 5% anual en los próximos meses. Así es, porque podríamos tener, hoy día estamos en 4,9 en 12 meses, y eso se sale del rango de 2 a 4, centrado en 3, que es el rango de tolerancia del Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central tiene un delicado equilibrio que hacer. No es fácil la política del Banco Central, pero yo le quiero decir una cosa, la política monetaria no va a sacar a este país del frenazo. No pretendamos pedirle a la política monetaria lo que tiene otras causales. El frenazo de la economía chilena tiene que ver en lo fundamental con problemas que se han generado internamente, por las incertidumbres que han generado las reformas y por la aprobación de malas reformas. Si una vez que esto de decir que es solo la incertidumbre es un error, si uno despeja la incertidumbre, pero deja una mala reforma que le va a pegar, aquí lo que tenemos que tratar de estimular es la inversión privada. Se dice que esto vamos a sacarla también con política fiscal. Ni la política fiscal ni la política monetaria juntas pueden reactivar la economía chilena en forma significativa. Pueden hacer algo en el margen, pero aquí lo importante es recuperar la confianza de la gente que toma decisiones de inversión, de los que toman decisiones de consumo, de los consumidores chilenos, de los empresarios. Y no estoy hablando del gran empresario solamente, estoy hablando de todos, del microempresario, el pequeño, el mediano y el grande, todos que están afectados por lo que está viendo en términos de cambios que han afectado muy negativamente las expectativas. Y Felipe, ¿cómo puede afectar a la reactivación, sobre todo a la reinversión, el escenario internacional, cuando se prevé que la Fed, a más tardar el primer semestre del próximo año, va a empezar a subir las tasas de interés y ya se va a acabar el aliviamiento cuantitativo, el programa especial de compra de bonos? ¿Cómo ve ese escenario de Estados Unidos para impactar a nuestra economía? Bueno, eso tiene una ventaja también, tiene un problema y una ventaja. En la parte positiva, lo que eso revela es que la economía norteamericana ha andado bien, porque si no hubiera andado bien, la economía norteamericana va a estar creciendo sobre el 3% el próximo año. De hecho, la economía mundial va a crecer, de acuerdo al Fondo Monetario, del orden de 3,8. O sea, vamos a pasar 2 años, al menos, este y el próximo, en que la economía chilena va a crecer significativamente menos que el mundo. Pero es una buena noticia que Estados Unidos esté un poco tirando el carro, porque las economías desarrolladas están con algunas dudas en Europa, pero con una realidad mejor, por ejemplo, en Inglaterra, que ha estado creciendo más, algunas dudas en la zona del euro, particularmente. La deflación, que lo voy a comentar en un minuto, pero esto revela que Estados Unidos, todas las cifras de empleo, por ejemplo, después de un segundo trimestre muy débil, la economía norteamericana está expandiéndose con mucho más fuerza. Pero un alza de tasas. Entonces, directamente. El punto es que frente a ese escenario, lo primero es el término del relajamiento cuantitativo, que debería terminar, este mes debería ser probablemente el último mes de relajamiento cuantitativo, a una tasa de 15.000 millones de dólares en el mes de octubre y 0 en noviembre. Eso es lo que es lo más probable y es lo que está anticipado en los mensajes que manda la FED. Podrían cambiar de opinión en la reunión de fines de este mes, pero lo más probable es que eso no ocurra, que se termine el relajamiento cuantitativo. Hay que recordar que el año pasado, en esta misma fecha, se inyectaban 85.000 millones de dólares por mes. Y esta es parte de la mayor expansión que tiene la masa monetaria en un país que no tiene signo de inflación en mucho tiempo. Estados Unidos se ha quintuplicado la masa monetaria desde el año 2008 sin generar inflación. ¿Y el peligro? Bueno, entonces el peligro es del aumento de tasas, indudablemente que en este escenario vamos a ver tasas más altas. La pregunta es cuándo. Lo más probable es que esto ocurra a mediados del próximo año, se genere el primer aumento de la tasa de interés corta, la tasa que aquí llamamos la tasa de política monetaria en Estados Unidos, que es la tasa de un día anualizada, que hoy día está en 0,125, o sea, muy cerca de cero, y podríamos tener el primer salto a 1/4 de punto. Ahora, eso va a depender de cómo esté, que hay algunos mensajes de la FED, de cómo se esté mirando la situación de la economía mundial. En una economía mundial más débil, Estados Unidos probablemente aplique un compás de espera. Si la economía mundial se ve algo más sólida, sin duda vamos a tener un alza de tasas a mediados del próximo año. Felipe, en 30 segundos, ¿la deflación en Europa es un peligro real? Es un peligro real, pero el Banco Central Europeo está dando muestras de reaccionar a través de relajamiento cuantitativo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo ha sido mucho más tímido que la Fed norteamericana. Y en ese sentido, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central de Japón están reaccionando para evitar una deflación que es muy compleja. Hay que decir, la inflación tiene problemas, pero también la deflación tiene problemas. Hoy día los precios están aumentando a menos de 0,5% en tasa anualizada
en Europa. Eso los deja muy cerca, peligrosamente cerca de la deflación. Y aquí hay un deber por parte del BCE, Banco Central Europeo, de aplicar una política más expansiva. Súper breve, el 7,3% de crecimiento de China en el tercer trimestre, el peor desde comienzos de 2009. ¿Es preocupante? No demasiado preocupante. Yo creo que lo que hay que acostumbrarse es una China que crece entre el 7 y el 7,5. Hay que recordar que la expectativa era 7,2. Luego el 7,3 mejoró un poco las expectativas que tenía el mercado. Bueno, seguiremos después de esta pausa conversando con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acá en este especial de Agenda Económica. Seguimos conversando con Felipe Larraín. Felipe, en la última entrevista que usted nos dio como ministro de Hacienda, yo le pregunté cuál era su opinión de Alberto Arenas. Y usted me dijo que prefería opinar ya con información, con hechos concretos, cuando ya lleva 7 meses de su gestión. ¿Cómo lo ha hecho Arenas como ministro de Hacienda? Mire, yo la verdad es que yo no doy opiniones personales porque creo que este no es un tema personal. Yo doy opiniones respecto de las políticas, yo doy opiniones respecto de... y estamos justamente en CLAPES-UC, en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, tratando de aportar al debate, no solo criticando, tenemos muchas críticas, sí, pero cada vez que hacemos una crítica tenemos una propuesta. Pero, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, Eduardo Ninat, dijo que gran parte del crecimiento económico, de las bajas cifras de crecimiento, era porque el ministro de Hacienda no tuvo un buen manejo de las expectativas en su rol de acercamiento con el sector privado. Mire, yo lo que creo es que indudablemente aquí hay una enorme responsabilidad del gobierno en lo que le ha pasado al país. Yo no personifico, pero creo que desde el programa económico hasta los proyectos de ley que han sido enviados, partiendo por el proyecto de reforma tributaria, plagado de errores técnicos, con donde además las indicaciones superaron al proyecto. El proyecto que salió no tiene nada que ver con el que entró, siendo todavía muy malo. Entonces, yo creo que eso, yo juzgo los proyectos, yo juzgo lo que veo. Todas las encuestas de expectativa van a la baja. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, es indudable que el programa de gobierno y las políticas que se han aplicado, los proyectos de ley que se han enviado al Congreso, cómo se está afectando la discusión. Hoy día hay una tremenda incertidumbre entre todo tipo de empresarios respecto de la eventual reforma laboral. Entonces yo creo que todas estas cosas... Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Uno no saca nada con llamar a la cooperación pública-privada. Cosa que me parece bien. Si a mí me parece bien la cooperación pública-privada, pero si mis acciones no tienen que ver con mis palabras, no saco nada con llamar a la cooperación pública-privada y no saco nada con invitar empresarios a los viajes para reactivar la economía. Este miércoles Alberto Arenas en el seminario de la SOFOFO y la Universidad del Desarrollo llamó a generar más confianza y lo hizo con un acto concreto, el decir que Alto Maipo, la hidroeléctrica de AES Gener, tiene que construirse en los plazos establecidos, algo que fue muy aplaudido por Herman von Willenbrock, uno de los empresarios que criticó fuertemente a Arenas cuando se empezó a discutir la reforma tributaria. Ese llamado ayuda a aunar confianzas y quizás a mejorar las expectativas. Mire, a mí me parece bien que un proyecto hidroeléctrico importante se vaya a hacer, que tengamos una mayor certeza, porque también no es una certeza absoluta el hecho de que sea anunciado por el ministro de Hacienda. Hay grupos que paralizan los proyectos, que judicializan los procesos. Entonces, me parece bien. Si no, pues yo creo que el problema es más de fondo. Si el problema no es en poder echar adelante un proyecto, por importante que este sea. El problema está en las políticas que se aplican. El diagnóstico de este gobierno fue completamente equivocado en el sentido, ellos pensaban que el crecimiento económico estaba garantizado y se dieron cuenta que no estaba garantizado y por algo se les ha caído la economía como se ha caído en estos apenas 7 meses de gobierno. Ha tenido una caída. Entonces, yo digo, si se dice que se va a hacer Alto Maipo, muy bien. Pero esto no es suficiente. Si aquí estamos hablando de las políticas económicas, no de ayudar a realizar un proyecto determinado. Políticas económicas que tienen que apuntalar el crecimiento. ¿Cuál es su opinión entonces sobre la reforma laboral que se va a presentar ya con los temas que están en conversación? Yo no voy a opinar sobre la reforma laboral porque no la conozco, porque es injusto opinar sobre una reforma si es que la reforma no se ha planteado. Pero lo que sabe que se va a aplicar el no reemplazo en huelga. No sabemos, hoy día hay un titular de diario que dicen que esto puede ser parcial. Yo lo que sí le quiero decir es una cosa. Cuando yo escucho que aquí se está discutiendo una reforma laboral, que esta reforma laboral se está haciendo, ojalá que no entre 4 paredes, pero tampoco es una reforma laboral para que se ponga simplemente de acuerdo la CUT con el gobierno. Pero bueno, tienen que allanar el camino para que se empiece a conversar desde antes con el sector privado para llegar quizás con un proyecto más en común. Sin duda, muy difícil que se llegue con un proyecto consensuado. Es como decir que se va a consensuar el proyecto de educación. Mire, el proyecto de educación no se va a consensuar, si es un proyecto que le está pegando al sector particular
escolar subvencionado que está afectando gravemente la libertad de enseñanza, que está entregando gratuidad, fíjese, fin al copago, fin al lucro, educación gratuita para todos, incluso que es fundamentalmente para el 10% más rico de este país, cuando todos los informes internacionales hablan de que el tema de la gratuidad no tiene mucho asidero, excepto el asidero de satisfacer a un grupo que se manifiesta en la calle. Pero le quiero decir una cosa, mi impresión es que lo más importante en el tema de la reforma laboral no es decir, mire, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer gradual, o bien nos vamos a demorar en anunciarlo. No, el problema es cuál va a ser el proyecto que se va a presentar al país. Felipe, ese es el problema. A través de su trabajo académico y también cuando fue ministro de Hacienda, los Chile Day, que lideró en el exterior, tanto en Nueva York como en Londres. Según el conocimiento y los contactos que usted tiene afuera, la crítica del Financial Times de que se trata de una nueva mediocridad el manejo económico de este gobierno y sobre todo sus perspectivas, sus objetivos de crecimiento, ¿es una opinión aislada o es algo bastante transversal afuera? Mire, yo en primer lugar yo le quiero decir una cosa, aquí lo único que no debemos hacer, porque es una mala idea, es matar al mensajero o quebrar el termómetro. Creo que son dos actitudes. Cuando uno tiene fiebre y se pone el termómetro y dice no quiero que me digan que estoy con fiebre, o me llega un mensajero de malas noticias. El Financial Times es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo. ¿Pero una opinión aislada o a su juicio transversal? Mire, yo lo que creo es una cosa. Cada uno lo llama, tendrá su manera de llamarlo. La frase esta fue acuñada por Christine Lagarde, fue utilizada por el Financial Times. Yo lamento mucho que a un país que era un ejemplo en el exterior, hoy día salgamos por la principal medio financiero del mundo, que como diario, que salgamos sindicando como ejemplo de la nueva mediocridad. Mire, la diferencia es que ahora hay que dar explicaciones. Antes íbamos y recibíamos felicitaciones por lo que estaba ocurriendo en este país. No solo para el gobierno, para lo que está pasando como Chile. Yo como chileno, por supuesto que me sentí, no es una cosa grata que a uno le digan que es el ejemplo de la nueva mediocridad. Pero más allá de las palabras, ¿cómo puede usted calificar? Se lo digo a quienes nos están mirando. Un país que estaba creciendo al 5 y tanto % y está creciendo a menos del 2%. Llámenlo ustedes como quieran. Eso es un problema serio en cualquier parte. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Encantado. Bueno, y con este análisis del momento económico actual de Chile, el mundo y también las políticas de gobierno y su relación con el sector privado, terminamos este especial de miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.